¿Qué pasa, chicos? Espero que estéis bien. En este vídeo vamos a seguir profundizando en el uso de los DTOs. Vimos en el vídeo anterior con Angular, fuera de nuestro proyecto, porque tenía ganas de explicar la teoría y ahora vamos a ir a la práctica. Entonces cogí un proyecto externo, unos ejemplos y todo fue teórico. Ahora vamos a atacar la parte práctica en la parte de NES, que es un poquito diferente, ya que tenemos los conceptos claros y si no los tienes, pues te invito a que veas el vídeo anterior, en el cual usábamos los DTOs de una manera básica, después de una manera un poco más avanzada y luego ya como un pro. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a utilizar en el DTO avanzado una librería llamada Class Validator, que ya la habíamos usado anteriormente en otro vídeo, la cual nos va a ayudar a validar esas entradas al momento de la construcción del objeto. Hay varias formas de ver esto o de implementarlo utilizando interfaces o, como bien apuntaba uno de los suscriptores en un comentario, que no recuerdo su nombre, como tengo tantos millones y millones de suscriptores, pues decía que por qué no utilizaba los utility types de TypeScript, y ahora vamos a ver por qué normalmente yo los utilizo, pero en cierta medida, depende de cuándo y por qué. Y eso es lo que quería dejar para ahora, porque para no mezclar, por un lado, que estábamos viendo los DTOs y ahora vamos a ver ya todo ahí revuelto. Interfaces, los utility types de TypeScript y los DTOs. Vale, tengo por aquí nuestro User Interface. Si veis en las carpetas del modelo del usuario, tenemos User Interface, el Entity, que esto es el acceso a la base de datos, Login DTO, Find DTO y Create User Create DTO. Aquí hay unas cosas que no me concuerdan, esto está un poco hecho a la virulé para precisamente ahora atacar la forma correcta de hacerlo y vamos a ir aquí. En esta parte vamos a dejar el user, le voy a añadir yo aquí un agregado. Esto ya me va a cantar que todos los sitios donde se esté utilizando esta interfaz va a haber un error. Y además lo vamos a hacer así como una base porque nosotros no queremos utilizar la interfaz esta en la medida de lo posible. Habrá momentos en que no tengamos otra opción, a no ser que creemos un DTO nuevo para esa transferencia de datos. Vale, ¿y qué podemos hacer con las interfaces en este sentido? Bueno, tenemos la interfaz base y ahora vamos a crear un user create, que sigue siendo una interfaz que extiende de esta de user base, es decir, que tiene todos los campos y los interrogantes y los tipos de esta, pero omitimos, y estos son los utility type de TypeScript, que te permite hacer esto, extender por un lado la interfaz omitiendo el ID y el rol, porque a la hora de crear un usuario no sabemos el ID y el rol tampoco lo necesitamos porque no se lo vamos a proporcionar. Por supuesto, este me puede llegar o no me puede llegar, este me puede o no me puede llegar. Es decir, nosotros no lo vamos a tener en cuenta, quizá deberíamos de ponerlo aquí también, que los omita. Lo único que necesitamos para crear un usuario es su username, su email y su password. Claro, si nosotros en esta user base no tuviéramos, por ejemplo, imaginaros que lo hacemos pensando de otra manera, no tuviéramos esto, el password, porque pensamos el password no lo vamos a pasar nunca, solamente a la hora de crear. Podríamos hacer esto, meter el password aquí en el create y en los demás no se mete, pero yo particularmente lo haría así. Pondría en el user base todos los campos posibles y luego ya iremos omitiendo, pero para que veáis que se puede hacer de diferentes maneras, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros en vez de quitar dos campos de la interfaz quisiéramos, no sé, coger, en vez de quitar, pues también existe un utility type que es pick, ese lo vamos a ver aquí ahora mismo. Por ejemplo, en el update esto quedaría así. Estamos viendo ahora cómo sería con interfaces, no quiere decir que yo lo vaya a hacer así. A mí esto me canta, no puedes declarar
una extensión, no puedes extender una interfaz y luego no ponerle dentro absolutamente nada. Claro, eso veremos cómo corregirlo para que el propio linter de TypeScript no nos cante aquí un error. Vale, ¿qué estamos haciendo aquí? Aquí estamos diciéndole que omita el email, el rol y el password para actualizar, porque eso es recordar que en nuestra lógica del negocio no permitíamos que el usuario fuera capaz de actualizar su email, ni su rol, ni su password por la forma normal de actualizarlo, que va a ser con el useDate. Pero tendremos que habilitar otras formas para que el usuario pueda cambiar su email y para que pueda cambiar su contraseña. Pero eso ya lo veremos. Y el rol, el único que puede cambiar el rol de un usuario va a ser el administrador. Pero le estamos diciendo que omita eso y además que extienda ID y username. Y diréis, pero ID y username ya lo teníamos aquí. Sí, pero eran opcionales. Así le estamos diciendo que no son opcionales, sino que son totalmente obligatorios, ¿vale? Y el tercero sería el read. El read, lo voy a poner aquí. Y aquí pues vamos a coger el ID, el username, el rol. Sería, entonces, aquí sí tendríamos que poner los obligatorios. Los obligatorios serían todos. ID, name, username. O sea, o podríamos ponerlos aquí todos los que son el profile image, el por qué me quitan la comilla, todos los que son, o simplemente no decirle aquí nada, así, esto desaparecería y le ponemos aquí los que son exactamente, son email, power, menos el power, todo. Así que esto sería, hay diferentes maneras de hacerlo. El password lo quitaríamos y todos los interrogantes los quitaríamos. Esta sería la user read, así quedaría. Pero esta forma, a mí particularmente, no me da la potencia que yo necesito. Si lo hiciéramos con DTOs, ya tenemos un DTO por aquí, algunos creados, ¿no? El user create DTO y no empty, me acabo de dar cuenta, esto no tiene sentido, porque si ya tiene un min length y un max length y tiene que tener un mínimo de 3 y un máximo de 50, es imposible que venga vacío, porque ya debe de cumplir eso. Así que esto, y si es un email, exactamente lo mismo. Si tiene mínimo y máximos, ahora, si no tuviera mínimo, imaginaros que este no tuviera, pues sí tendría sentido poner que no venga vacío. Pero al tener mínimo y máximo, tiene que tener al menos 8. Entonces, esto no tiene sentido. No va a ocurrir nunca. Aquí están los opcionales. Esto es lo que os decía, estos decoradores son los que pertenecen a la librería que hemos visto, que os he dicho al inicio, Class Validator. Y nada, esto sería una forma de hacer un create DTO, ¿vale? Pero aquí vemos una cosa que no me gusta mucho, que es esto, que lo voy a quitar de aquí, ahora veréis por qué, y la hemos metido toda dentro de user. Entonces, dentro de modelo, user create DTO, esto lo vamos a renombrar porque aquí vamos a meter todos en un solo archivo user DTO, ¿vale? Y ahora veréis por qué, ¿vale? Tenemos el user DTO, esto ya me sobra, y ahí tenemos el primero de ellos que es user create DTO. Bueno, pues ahora vamos a exportar otra clase que va a ser user update DTO. ¿Y por qué DTO? Bueno, DTO porque ambas create y update necesitan validaciones, simplemente por eso. Entonces, en update solamente vas a poder actualizar tu nombre o tu profile image y no vas a poder actualizar ni el rol, ni el ID, ni el password, ni nada de eso, porque eso, ni el email, porque eso se hará por otras vías. Vale, entonces, pero eso ya depende de cada lógica de negocio, pero como en mi caso es así. Ahora, imaginaros que quiero, cada vez que yo haga un acceso hacia un usuario, find by ID, o cuando lo haya creado y tiene que devolver un usuario, o cuando se haya actualizado y tiene que devolver ese usuario, voy a utilizar siempre el mismo DTO, que sería un type, en vez de una interfaz, un type, y lo voy a llamar user read, y aquí la gente me va, los programadores puristas me van a decir, y yo no lo llames DTO, llámalo type, pero os voy a decir por qué. Porque todos se van a llamar DTO, aunque estos sean type y los otros no lo sean, que son clases DTO, claramente, pero yo voy a estar siempre buscando como desarrollador
un DTO. Si me tengo que acordar de si yo utilicé un DTO, un type o una interfaz en según qué caso, pues se volvería difícil para un programador y más si no fuera el mismo, si fuera otro. Entonces, lo llamo así, omit, y vamos a partir de la clase base y user base y vamos a quitarle, en este caso, el password. Nada más. Y esa user base, que no la vemos porque no está importada, pues la tenemos que importar aquí. Import y user base. Ahí está. Y eso es un tipo de datos. Es una cosa que está a caballo entre una interfaz y una clase. Está en medio, dijéramos. Que te permite hacer cosas con grupos como eso. Os voy a dejar un enlace en la descripción de este vídeo que habla resumidamente y los más importantes utility types que tiene TypeScript explicado y con ejemplos en un blog que he encontrado bastante adecuado y así nos saltamos esa teoría y ahí podéis ver tanto el omit como el pick como otros que agrupan etcétera, que eso no lo puede hacer la interfaz. Por eso digo que va a caballo entre las interfaces y los DTO. La potencia de los DTO es que son clases, podemos instanciar, podemos tener un constructor, podemos tener métodos, podemos transformar, podemos validar, podemos hacer infinidad de cosas como si fuera una clase, porque es una clase y nos da toda esa potencialidad. En el caso de crear un usuario y actualizarlo, necesitamos validar. Como aquí no necesitamos validar, solamente saber que es de este tipo, pues utilizamos un tipo y ya está. Yo por lo menos, y en las empresas donde he trabajado, se utiliza de esta forma. Lo de añadirle DTO a un type, eso es cosa mía. Pero bueno, siempre no hay que seguir todo lo que el mundo entero diga que hay que seguir. O sea, a veces hay que tener un poco de iniciativa y decir, pues mira, yo lo hago así por esto, por esto y por esto. Habrá quien se convenza y habrá quien diga, pues eso no me gusta. Quítalo de ahí. Bueno, pues ya está. Si no le gusta a nadie, pues al final lo quitaré. User delete DTO. Y en este caso solamente vamos a coger una cosa que necesitamos, que es pick de user. No, si estaba bien. Copilot, lo que pasa es que Exacto. Eso. Solo vamos a coger el ID. Quiere decir que cuando nos envíe el objeto del usuario, para borrarlo, en el caso de que recibamos un objeto, se va a hacer de esta manera. Puede ser que no utilicemos un objeto, que estemos utilizando el método delete y que no necesita objetos de ningún tipo. Simplemente con el ID del usuario es suficiente. Bueno, pues entonces no lo usaremos, pero ahí está definido. Vale, y entonces dentro de UserDTO tenemos todas las posibilidades. El create, el update, el read y el delete. Voy a quitar esto porque si no lo estamos usando porque estamos tirando de aquí, que ya está definido aquí dentro. Vale, y aquí me lo marca como, no sé, será eso. ¿Qué más? O sea, tenemos la interfaz, tenemos el DTO y ahora necesito, este es el user login, user find, este desaparece totalmente. Ese es el read que acabamos de crear, user read DTO, fuera. Y ahora el login, le vamos a cambiar el nombre para que guarde concordancia con este sistema que estamos teniendo aquí. Le vamos a cambiar a auth DTO, así. Y fijaros, ahora, de una sola pasada, vemos que tenemos el authDTO, el userDTO, el entity y el interface. Y dentro del authDTO, aquí tenemos el userLogin. Este se debería de llamar userReadDTO y no ser una interfaz. Y este se llamará userLogoutDTO y no ser una interfaz. Estos, después de ver cómo lo hemos hecho esto y de aplicar ahora los cambios necesarios en nuestros controladores y servicios, os dejo que lo hagáis vosotros. En el próximo vídeo pues ya lo tendré resuelto y os lo enseñaré. Pero vamos, que esto es muy simple. Lo que acabamos de hacer aquí en el user, ¿veis? Que sean todos DTO y que tengan un nombre adecuado. En el caso de user login DTO está bien, o auth login DTO podéis poner, pero vamos, esto hace parte del usuario, aunque sea la lógica se ha separado aquí del auth, pero el auth corresponde también al usuario. Así que de las dos maneras estaría bien. Yo prefiero poner user login DTO ya que está dentro del módulo user y aquí en vez de login response, la respuesta del login sería user read DTO. Yo creo, tampoco tenéis que hacerme caso al 100%. Read DTO. Así lo llamaría yo y este
lo llamaría user logout DTO. Eso es para vosotros. Me dice que esto no lo puedes poner. Bueno, vale, ya tenemos eso. ¿Qué más? Por otro lado, daros cuenta que si tiene un mínimo y un máximo, no puede, imposible que esté vacío. Si es un email, que un email tiene que tener unas características mínimas, no puede estar vacío. Y ya está. Entonces esto ya sobra de aquí. Una cosa que sí os aconsejo que hagáis es que de vez en cuando aquí los problemas, no dejáis que esto crezca mucho. Por ejemplo, aquí dice type is defined but never used. Si le dais, os lleva a dónde está. Aquí estamos definiendo un type, pero no se está usando. Lo puedes borrar, porque esto es un parámetro que se va a recibir si tú quieres. O lo puedes hacer un console log de ese type, pero ya está. Ok, esto quedaría así por ahora. To do, voy a poner aquí un to do para yo recordar que tengo que cambiar estas interfaces. Enviar estas interfaces a type. Y por ahí, picto para sentencias. Lo clarito que queda ahora esto, y no hay user create DTO, user update DTO, user find DTO, users. Eso sería abrumador. Además de que se llenaría de cantidad de métodos y endpoint y leches. No, eso queda bastante mejor así. ¿Dónde estamos utilizando todo esto? Pues principalmente en nuestro controlador y en nuestro servicio del usuario. Vamos a cerrar aquí y vamos a ir al controlador y vamos a ver que ya nos marca en rojo por aquí algunas cosas. Claro, esto no se está usando, ¿no? No, porque los errores los pasamos todos al servicio y daros cuenta al abrir la cantidad de problemas que tenemos, ¿ves? Y user, el primero de todos, porque lo hemos llamado a user base. Este file no se está utilizando aquí de momento. Pues nada. Ahora este user base tenemos este user login. Ahora se llama auth DTO, ¿no? Exacto. Esto se sigue llamando igual. No lo hemos modificado, lo dejo a vosotros. Luego el modelo user find, ya esto no existe, fuera. Y error handler o exception filter, los errores no son tratados aquí, fuera. En el user create DTO es user DTO. Este ya no es una interfaz, sino que es user read DTO y ahí lo tenemos. Ahora vamos a tener que pensar un poquito. Todo esto nos sobra porque nosotros ya en nuestro user update DTO, si nos fijamos, hemos eliminado el ID, el password, el role. Esa es la ventaja de poder utilizar esta clase, este DTO. Así que por eso quería hacer esto. Ya eso nos sobra. Todo esto de aquí, listo. Espera, se simplifica bastante, ¿eh? Y lo que vamos a devolver es un user read DTO. Esto era para el password. Vamos a dejarlo ahí. Ahora, en unload file, let user de tipo user base at user base. Vamos a devolver aquí cuando se sube el fichero del perfil, un user read DTO. Y este request user as y user base, mejor no, mejor user read DTO, porque no queremos enviar el password, ¿vale? Esto es user read DTO. Esto, a ver, estamos haciendo aquí un find one by ID y un switch map en el que se recibe un usuario read DTO que cuando lo encuentra, bien, y después coge y lo actualiza ese usuario con el fichero, ¿vale? Y esto recibe también un user read DTO. Exacto. Este error no lo estamos usando, fuera. Este tampoco, pero no sé por qué no me lo marca como error. Una vez hecho todos los cambios, y claro, si tuviéramos pruebas automatizadas end-to-end con Cypress o de integración, entonces podríamos hacer todo lo que vamos a hacer ahora, que yo por supuesto voy a cortar el vídeo en algún momento que ya vea excesivo, pero deberíais de probar, abrir la base de datos y decir, vamos a ver qué usuarios tenemos creados. Vamos a ver aquí 5, el 3, el 1, vale. Como vemos el 6 no está creado, vamos a lanzar esto y ahí se crea y nos envía el usuario que sigue la estructura del user read
DTO, Profile Image y el Access Token. Un administrador no se puede crear, ya está. Vamos a loguearnos con este, nos devuelve el Access Token. Vamos a hacer un logout. A ver, el login me devuelve aquí un usuario, el test6, que esto habrá que repasarlo porque en principio el 6, si no recuerdo mal, tiene el usuario 6 con el test 6, vamos a refrescar, test 6 que está aquí, tiene el ID 10, eso para empezar. Y segundo, que no le hemos puesto ni el token ahí siquiera, o sea que este endpoint logout lo tenemos mal. Eso lo miraremos en un vídeo acerca de cómo hacer un logout en el backend, de varias estrategias para hacerlo, pero eso en principio está mal. Obtener un usuario por su ID. Nos dice que no estamos autorizados, bien, porque este token no pertenece al usuario login, que es este es el 10 con el test 6, nos da un token que nosotros copiamos y nos vamos al get one user. Recordar que este get one user solamente el propio usuario podía recuperarlo, es el 10. Pero también tiene que concordar el token aquí, lo tenemos. Si cambiamos el token por el que había antes o por otro, o hacemos un login de otro usuario de 7, vamos a ver si hacemos el token, el login de otro usuario y sin pasarle el token, como el primer token es válido, que teníamos aquí, este último que le hemos enviado, ahí, ese es válido para este usuario, pero ahora vamos a pedir el 10 y con el token 10 me lo devuelve. Pues si pedimos el 7 que está logueado, no me lo devuelve porque no corresponde. Es decir, para tú obtener un perfil de un usuario tienes que tener el token en la cabecera, lo que quiere decir que está logueado, y además estar solicitando ese. Podríamos cerrar un poco más la seguridad. Es decir, no solamente eso, sino que el usuario que hace la petición, el que se ha logueado, que no es este, porque es el que acabamos de hacer. Pero bueno, eso ya son cuestiones de seguridad que podemos verlo más adelante. De momento está bastante bien. Vale, ¿qué más? Un administrador puede hacer un login, me da un token, lo copiamos para poder hacer ciertas acciones. Esas acciones... Un momento que quiero ver, cuando coge el usuario 7, enviamos, quiero ver una cosa, quiero ver un usuario que tenga block entries, a ver qué me devuelve. Nos hemos logueado con el usuario número 7 y ahora vamos a obtener un usuario, el 7, que no es el 7, estoy confundiendo el número del email con el ID. El email 7 tiene aquí un 11. Exacto. Y este sí me lo devuelve con el... Exacto. Y me devuelve el block entry, pero vacío porque no tiene ninguna entrada. Ahora, si yo pusiera aquí el 7, aunque esté su token aquí sea válido y tal, no está autorizado porque no corresponde. Vale, eso está funcionando como lo teníamos antes, solo que ahora ya tenemos los DTOs que hacen la transferencia de datos que necesitamos. Cuando se loguea el administrador, aquí vamos a copiar esto que sigue siendo válido y nos vamos aquí a get all users y le pasamos el token del administrador y hacemos un send. Ahí está, me los devuelve todos. Acción con límites, actualizar el rol de un usuario. El 11 era el T7, le vamos a actualizar a editor. Para ello tenemos que poner aquí el token del, y ahí parece que esto no me gusta, que devuelva cuántas filas han sido afectadas. Entonces voy a pausar el vídeo para que no se haga tan largo. Voy a corregirlo, eso, para que me devuelva el usuario actualizado. Os lo enseño como lo he hecho y vamos un poquito más rápido que este vídeo ya está pasando. Vale, lo que teníamos era un return from this user repository update ID y user. Con eso se actualizaba y nos devolvía una cosa rara de ahí de la base de datos. Esa cosa rara es esto. Es un objeto que podíamos crear un DTO para recibir esto, pero igual mañana actualizamos la base de datos y el generate match se llama generation motherfucker underground y no podemos hacerlo. Entonces, afecte, si he visto yo en esta base de datos años por años esto, y además te va a indicar que va a afectar a 1 o a más de 0, pues podríamos utilizar eso, ¿no? Para decir el resultado, le metemos un pipe al final de la petición y un sweep map porque venimos de un map
aquí y necesitamos soltar lastre, ¿ves? Y el resultado le vamos a preguntar si afecte igual a 0 es que ha habido algún error, y si no, pues me encuentras que esto es una función privada que te devuelve un userReadTTO. Pues ya está. Entonces, cambiando eso, si yo le cambio otra vez el rol aquí a user, pues ver que aquí se ha cambiado, y si ahora le pongo editor, y esto es más conveniente, claro, ahí está, no era tan difícil. Delete one user, ¿seremos capaces de borrar un usuario? Vamos a ver, no tenemos que enviar ningún body, por tanto no usaremos ningún DTO. Le estamos dando un ID, vamos a poner el ID 10 y en la autorización tenemos que poner aquí el token del administrador, que vamos a hacerlo antes con este. Dice que no está autorizado, vamos a darle este, control V, y aquí exactamente lo mismo. Os invito a que lo hagáis, yo ahora lo voy a cambiar. Una cosa que quiero que veáis es qué pasaría si yo quiero borrar un usuario que ya tiene entradas en el blog. Vamos a ver si tenemos alguno que tenga alguna entrada en el blog, en el rol, username, password, el 1 y el 4. Vamos a intentar borrar el 4 que tiene una entrada, a ver qué me dice. 4, borrar, un autorice, internal server error. Ese no sería el error correspondiente que tendríamos que indicar, pero si vamos a delete one, return from this repository, delete ID, claro, aquí no tenemos ningún pipe, ningún map, pero esto, si quisiéramos ver qué pasa, qué es lo que está pasando, ¿no? El error lo veríamos aquí, lo veríamos aquí. Aquí como no se va a borrar por algún motivo, y luego nosotros lanzamos la excepción que nosotros queramos. Esta no me gusta mucho porque le está dando demasiada información, y en el console log, pues sí, pero en el mensaje error de base de datos. Vale, y ahora vamos aquí y enviamos error de base de datos, y en el console log aquí viene todo el error, que es bastante largo. En delete one query file error update or delete on tablet user entity violate foreign key constraint on tablet block entry, lo que quiere decir que no se ha podido borrar porque hay una clave foránea y no tienes autorización para borrar cuando existe datos de ese usuario en otra tabla, que es la de los block entry. Ya te lo dice por aquí, ¿veis? Esto, si no sabéis qué significa el error, nos da mucha pista o os confunde, pues también podéis coger, copiarlo, donde empieza el error, aquí. Vais a ChatGPT y le decís: ¿qué significa esto, güey? Yo le hablo como si los conociéramos de toda la vida. Este error indica que está intentando eliminar un registro de la tabla user entity que aún está referenciado en la tabla block entry a través de una restricción de clave externa foreign key constraint. E incluso te dice cómo poder solucionar eso por aquí más abajo o no. No sabe que tú se lo preguntes. ¿Lo habéis visto? Es una manera. Yo me he dado cuenta de que, claro, si el usuario tiene una entrada en otra tabla, en vez de enviar un error, nosotros deberíamos de comprobar en nuestro código que antes de borrar, que ese usuario no está en otras tablas. O si no se borra, es decir, cogemos el error y en vez de lanzar un error, mandar un mensaje diciendo el usuario no puede ser eliminado, ¿no? Por ejemplo, un usuario no puede ser eliminado si tiene entradas de blog asociadas. Borra primero sus entradas. Esto sería una solución fácil, no la mejor, pero para salir del paso. Y no quiero alargarme más en este vídeo. Hemos visto, ya resumiendo, hemos visto el uso de las interfaces, de los utility types de TypeScript y los DTOs. Y una cosa intermedia, utilizando las tres, la interfaz como base, después a partir de la base creamos los DTOs que necesitan validaciones o transformaciones, y por último, aquellas que no necesitan ni transformaciones ni nada, utilizamos los utility types para que devuelvan lo que nosotros necesitamos o para que reciban lo que necesitamos. Se pueden utilizar en ambas direcciones. Y eso es todo por este vídeo. Espero que os haya gustado, y en el próximo vídeo no sé lo que veremos. Le voy a dar un repaso a todo el proyecto y aquello que necesite, o si me queréis dejar en los comentarios qué os gustaría ver del frontend o del backend o de lo que sea, o de test o de lo que os dé la gana. Si alguien me deja un comentario alguna vez referente a lo que quiere ver, pues soy capaz de hacer un vídeo exclusivo para él, vamos. Chao. Hay una cosita que se me olvidaba, que os pensabais que no iba a deciros nada.
hemos arreglado los DTOs del user, del usuario. Estos de aquí. Quedarían a arreglar los que son los del blog. Aquí. Arreglar esto. Y también los del out que estuvimos viendo. Teníamos un out DTO que no estaban bien nombrados. Renombrarlo eso. User login DTO. User login read DTO, user logout DTO o read DTO, porque esta es una respuesta que se espera después del logout. Arreglar eso y intentar hacer vosotros los de aquí, los del blog. Tenéis la interfaz con todos los campos posibles y faltan los DTOs para crearlo, actualizarlo, leerlo y borrarlo. Esos son los DTOs que tenéis que hacer en un único archivo, blogentry.dto.ts. Y ahora sí, suscribiros y pagarme un cafelito a través del Discord o lo que sea. Nos vemos, chicos. Chao.